noches, bienvenidos. Empezó Somos Buenos a mi izquierda, como siempre, el magnífico, Santiago Fieriti. ¿Estás nervioso, Nico? Porque hay mucho nervio en la política, por eso te lo pregunto. No, nervioso no. Horas decisivas, Nico, estamos viviendo. En pocas horas se cierran las alianzas. En el Frente de Todos hay un lío, Nico. Frente de Todos que ya no existe más, podemos decir. ¿Cómo no existe más? No existe más el Frente de Todos. A partir de mañana, probablemente, sepamos el nombre. En estos momentos se está discutiendo, hay una especie de focus group, Nico, donde se está discutiendo cuál es el nuevo nombre del Frente de Todos. Y yo me animaría a decir quiénes son los nuevos integrantes, Nico. ¿Pero por qué cambiarían el nombre de Frente de Todos? Tenés una opción. Sí. ¿Cuál es, Nico? Parece que el Frente de Todos está volando por los aires. Como el de Titanic, un partido político. También. Sí. Pero bueno, todavía a esta hora se está discutiendo en distintas reuniones, las vamos a ir contando de a poquito. Una en la que está Sergio Massa, otra en la que está Guado de Pedro, otra en la que está tal vez Cristina Fernández de Kirchner, que es la que va a marcar con el dedo el nombre. Tenemos algunos nombres, Nico, dando vuelta. Yo diría que podría estar la palabra solidaridad, la palabra patria. Veremos, ¿no? Democracia también. Democracia es posible. Sí, está con nosotros Carlos Pagni, Nico. Sí. Es un lujo que nos vamos a dar en Somos Buenos. Tenemos muchas ganas de hablar con él. Lo vamos a exprimir mucho a Carlos Pagni. Lo vamos a preguntar, por supuesto, fino analista por político, todas las internas del poder. ¿Qué está pasando por el Frente de Todos? ¿Qué está pasando por la cabeza de Larreta, de Macri, de Bullrich? Hay un lío en la oposición también, Nico. Sí, le vamos a preguntar también por su libro El Nudo sobre el conurbano bonaerense. ¿Qué va a pasar con el Frente de Todos? Hola, Carlos, buenas noches. Se disuelve, ¿no? Es como esas sociedades que mandan cheques voladores, cambian de nombre y acá no ha pasado nada. ¿Va a haber paso o no va a haber paso? Empezamos despacito. Me cuesta pensar cuánto puede resistir Daniel Scioli una presión de Cristina si es que la quiere ejercer, ¿no? La información que tenemos es que sí, Cristina va a hacer presión si Scioli insiste con ser precandidato presidencial, presión que contaría con el apoyo de Sergio Massa, de gobernadores, de sindicalistas. Bueno, cerca de Sergio Massa están diciendo, si Scioli se revela y quiere ser candidato, ojo que podemos hacer una maniobra inesperada. Parece que de eso, o de algo de eso se habló hoy en una reunión que compartieron, muy hermética por cierto, en el Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la líder del espacio, Sergio Massa, Guado de Pedro. También pasó por momentos Máximo Kirchner. Y Oscar Parrilli. Y Oscar Parrilli, que dijo que era una reacción de gestión. Sí, bueno, habló algo de gestión con Sergio Massa. Ya seguimos con Carlos Pagni, por supuesto, pero vamos a hablar de lo que está pasando en el Chaco, porque esa provincia y algunas de alrededor están conmovidas y en shock, porque otra vez los hijos del poder cometieron un crimen del poder. Y digo esto porque la principal hipótesis de los fiscales y de la propia madre de Cecilia sabía que le iba a decir mal, Strisowski. A ver, Cecilia, te ayudo, Nico. Cecilia tiene 28 años, está desaparecida desde el 1 de junio, estaba de novia con César Sena, que es justamente uno de los hijos del poder. ¿Por qué decimos? Porque Sena, su papá, es el principal piquetero en Chaco, un aliado incondicional desde el 2007 de Jorge Capitanich, el gobernador que el domingo se presenta a elecciones. Claro, es mucho más que un piquetero. Emerarciano Sena y su mujer, Marcela Juárez, eran los dos precandidatos en una lista donde iba Capitanich. Y hablo en pasado, ¿por qué? Porque Capitanich decidió borrarlos después de que fueran detenidos con su hijo César Sena, que estuvo prófugo, por lo que se supone es el crimen, un femicidio de la esposa del hijo de los Sena, de Cecilia Strisowski. Ella desapareció el 1 de junio, no se hizo denuncia y ahí se empezó a meter el poder. La familia creía que se iba con su esposa a Ushuaia, no fue así. No había denuncia formal y apareció la policía en la casa de la familia de Cecilia preguntando qué había pasado con ella. Y ahí hubo diferentes presiones de funcionarios públicos. La ministra de Justicia y Seguridad de El Chaco le dijo a la abogada de la familia de la desaparecida, bajá los decibeles. Después de que tuvieron una reunión el sábado en Casa de Gobierno y que según mis fuentes en esa reunión, en la propia Casa de Gobierno del Chaco, lo estoy involucrando a Capitanich con esta cuestión que es macabra. Ahora Nico te va a contar algunos detalles. Pero contemos, Nico, que hay 7 detenidos por este caso.
7 detenidos. Emerciano Sena, que maneja barrios, comedores, casi muchísimas escuelas del Chaco. El Milagro Sala de... Lo llaman así, el Milagro Sala. Exactamente. La esposa iba a ser precandidata a intendenta de Resistencia Chaco. Hoy están operando desde la cárcel. Cuando allanan la casa, hay varias informaciones. Una es que encontraron 5 millones de pesos en efectivo. El acto oficial dice 6 millones. No solo otra eso, versión. Municiones. Sí, otra había versión. en la casa. ¿Qué quieres decir? $1,5 millones y 50 millones de pesos. Vamos con Martín González, que te quedaste. Me quedé helado porque ni siquiera lo habíamos hablado fuera de... No, vamos con Martín González, que está en Resistencia con la abogada y prima de Cecilia, ¿no? Con Karina Gómez. Hola, Martín. ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo están? Bueno, les voy a dejar para que ustedes puedan charlar con ellas. Lo que quiero contarte, lo último, Sí. que es la última información, es que acaban de terminar las indagatorias, Nico, Santi, y que 5 de los detenidos se negaron a declarar, y nosotros sabemos ya que la defensa de Sena, de toda la familia Sena, ya había anunciado que se iban a negar a declarar, por lo que las 2 personas que sí accedieron a hablar con la justicia no forman parte de ese círculo íntimo, y la pregunta es si ellos trataron de despegarse, y en eso de despegarse brindaron información. Se los cuento porque esto es lo último. Acaba de terminar la tarea del fiscal, pero quiero pasarlos para que ustedes la puedan escuchar a Olga y a Karina. Muchas gracias, Martín. Sí. Hola, buenas noches, Karina. Gracias por atendernos. Sí, como dice el periodista, acaban de terminar las declaraciones de imputado aquí en Chaco, el código lo determina así, y recién vamos a tener acceso al SIGI, que es nuestro sistema, en el momento oportuno. Así que es correcto lo que dice el periodista, pero lo voy a pasar, quiero que hable sobre el día de mañana Gloria, Karina, que es la mamá de Cecilia. A ver, bueno. Bueno, mañana va a haber una concentración acá en la plaza central de Resistencia a las 20:30. Les pido a todos, por favor, que me acompañen por esta situación. El que no pueda acompañarme, bocinazo, por favor. Pero me gustaría que se hagan en cada pueblo del Chaco, lo hagan. Vayan a las plazas. Toquen bocina, 20:30, salgan, escriban en el asfalto con una tisita algo que quieran decirle a Cecilia. Y si lo pueden hacer a nivel país, que cada provincia lo haga, mejor. Porque esto que está pasando en el Chaco no solo pasa en el Chaco, pasa en todas las provincias. Entonces, para que no haya otra Cecilia, para mi hija ya es tarde, yo ya no voy a recuperar a mi hija. Pero para que no haya otra chica, perdóneme, pase señora, lo mismo. Discúlpeme el atrevimiento. ¿Por qué dice que ya es tarde? Y porque hay un femicidio, mi hija está muerta. Gloria, yo no voy a recuperar a mi hija. Le agradecemos mucho que nos atiendan en este momento. Es importante la marcha de mañana. Ahora, usted dice esta certeza porque, por ejemplo, se lo dijo, según mi información, un oficial de policía muy importante de la provincia. Y además lo dice el fiscal, ¿es así? No, yo esa información no le voy a dar porque puedo comprometer a alguien, y entonces no le voy a dar pero ¿cómo se llama? Pero sí, yo el sábado ya lo sabía. ¿Le puedo preguntar a la abogada, por favor? ¿Qué cree su abogada? ¿Qué pasó? Está todo en hipótesis, como dice el fiscal. Hay hipótesis que no se descartan, pero la única certeza que tenemos en el expediente es que Cecilia ya no está en este mundo, que entró a la casa de los Sena en Santa María de Oro, acá al microcentro de Resistencia, y no salió nunca más de allí viva. Ahora es una certeza fuerte. Esa es, o sea que nosotros fuerte, por eso se cambió. Hasta ayer era la carátula, trata de persona o búsqueda de persona, averiguación de paradero, y hoy se transformó en femicidio. Ahora, Karina, ¿ustedes recibieron presiones desde el poder? Yo recibí en la reunión del sábado una presión por parte de la ministra de Justicia.
¿Qué es lo que le dijo? En un momento me dijo que bajara los decibeles porque yo no tenía acceso, siendo que ellos tenían acceso desde el primer momento que llegaron los policías de investigaciones a informarle a Gloria que a su hija le había pasado algo, de toda la información, y yo no tenía acceso y estábamos en las mismas condiciones. Yo inclusive estaba más adelantada, ya tenía poder apudacta, estaba constituida en querellante y no tenía acceso a la información. Por eso, desde el ayer gobierno de recién tuve Capitanich acceso al sabía lo que mediodía. pasaba en el expediente antes que ustedes. Antes, el sábado, sí, antes que yo. El antes que la sábado, familia. usted dice que el sábado el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, sabía lo que había ocurrido. No, el sábado ya teníamos la certeza nosotros y por eso sabía que todo esto ya sabía pasar, por eso nos citaron. Nos recibió la vicegobernadora, Y en la casa de ministra, gobierno. la abogada en la casa de gobierno y la cúpula de la policía de investigaciones. Ujú. Y es ahí cuando... Y, sí. Ahí cuando a uno de los que estuvimos presentes, a uno de los funcionarios policiales se le escapa y le dice, vamos a encontrar el cuerpo. Te prometo que te voy a traer el cuerpo. ¿Es así, Karina? Sí. Ahí yo me di cuenta que ¿cómo se llama? Por la mirada y por la actitud, o sea, yo me di cuenta que, bueno, ya está, o sea, ya me decía lo que yo quería escuchar. Hay una hipótesis que estaba... Así es. Sí. Hay una hipótesis que maneja No se la descarta justicia. ninguna de las hipótesis, exactamente. Sí. Claro, porque aparecieron... No se descarta ninguna de las hipótesis. Ahora, hay pruebas contundentes, doctora, porque, a ver, algunos dicen que habló o declaró a alguna de las personas que trabajaba para Sena, que contó para el Emerciano Sena, que es un hombre de mucho poder, el Chaco, insisto con esto, un hombre al que Capitanich le ha dado amplio poder y muchos fondos para construir casas, para manejar escuelas. Emerciano Sena es el hombre más temido del Chaco, el mafioso más temido, y no tengo miedo de decirlo, el mafioso más temido del Chaco, y es, todo el mundo le tiene miedo, hasta la policía le tiene miedo. Ajá. Y Cecilia estaba casada con el hijo. Y es el más rico. Dice que es pobre y contrató al abogado más caro, el doctor Saife, para que lo defiendan. Y yo sé cuánto le pagaron. ¿Quién Ajá. pagó eso? No estoy segura Sí. quién pagó. Doctora, hay otra de las cosas por las que impactó mucho, obviamente, la muerte de Cecilia. Ustedes están Sí, la afirmando forma. que- Una de las hipótesis. Sí, yo no lo quiero ni decir, no, pero además que en la Y casa... tampoco lo queremos decir, pero es real y por eso están detenidos y con total impunidad se están siguen comunicándose, sigue con el movimiento Desde la cárcel social, sí. desde las celdas VIP que tienen. Ujú. Ahora, Y no le tengo miedo a nadie a decir acá, Yo no tengo miedo, porque ustedes son mi garantía. Si a mí me pasa algo, ya saben quién es el que me hizo. Me tocaron ya a mí, es mi sobrina la que está, pero me tocan alguien más de mi familia y explota. Recordemos, Explota todo. digámosle a la audiencia que además Así. de ser la abogada, usted es la tía de Cecilia. Yo soy la tía. ujú. Y soy abogada penalista y que más de 22 años en el fuero penal del Chaco. Especialista en derecho penal. Discúlpeme, lo que está diciendo la justicia o el fiscal en este caso es que, toda la familia se comprometió, Sena, a ocultar supuestamente los restos de Cecilia y de ocultar toda la prueba y que por eso pasaron varios días. ¿Ustedes están de acuerdo? Exactamente. Y yo me baso en lo que dijo el fiscal en el diario, que fue el lunes, ayer, donde él mismo informó que no descartaba ninguna de las hipótesis y que sí estaba comprobado, y que nos los dijo a nosotros, que estaba comprobado, y hay un periodista de Norte, ya dijo que estaba comprobado que Cecilia ya no estaba en este mundo, por eso tuvimos que comunicarlo, porque sabíamos que iba a cambiar la carátula anoche con psicólogos, a la mamá, a la hermana y a la abuela, a la tía abuela de Cecilia. Tuvimos que comunicarle, yo ya lo sabía,
tuvimos que comunicarle con psicólogos el cambio de carátula, porque de trata de personas, desaparición de personas, a pasar a femicidio. Porque además no la está buscando nadie, por ejemplo, hoy. No hay rastrillajes. No, ya no estamos, ya estamos haciendo el duelo en familia. Bueno, le agradecemos todavía más entonces. Estamos tratando de cerrar. Ahora, Karina, ¿es cierto exactamente. que le encontraron en la casa de Locena? Acá lo más grave es lo que pasó con Cecilia, sin ninguna duda. Pero que encontraron 6 millones de pesos en efectivo o encontraron más. Encontraron mucho dinero en efectivo, sí. Secuestraron, Nico, contemos, secuestraron autos, municiones y también una sierra de carnicero. Autos que fueron pedidos por mí, sierras, trituradoras grandes de carne, elementos cortantes, todo en el campo de los senos. Y fue el último lugar donde se activó el teléfono de Cecilia. ¿La plata eran 6 millones de pesos o era más? No sabemos todavía eso. Igual eso obviamente es una cuestión lateral, pero habla del poder, ¿no? De esta persona. El poder es un vueltito, 5 millones para ellos es un vueltito. Pero no tiene plata para comer, chicos, le pide de la cárcel que no tiene plata para comer, le pide al movimiento que por favor le consigan plata en el discurso, porque como se llama, no tiene plata para comer acá. Sí. ¿Usted confirmó o tiene la certeza de que mataron a Cecilia? En algunos lugares están hablando que todavía está desaparecida. ¿Usted confirma que está muerta? ¿Cuál fue el móvil del crimen? Mañana, no, todavía el móvil ni nada, pero lo que confirmo es que ya no está en este mundo, ya está fallecida, fue asesinada. ¿Cuánto tuvo que ver el poder, digamos, Emerciano Sena es un hombre, como usted dice, de mucho poder? El hombre más poderoso y temido del Chaco. Era precandidato al poder político. Primer precandidato a diputado en una lista que llevaba a Capitanich como gobernador. La mujer. Sí, exactamente. Primer precandidata a intendenta. Ahora, desde el gobierno del Chaco, ¿se portaron bien con ustedes? Usted me contó recién que la. No, decimos cómo se portó desde el gobierno de Chaco con nosotros. ¿Qué dijo Capitanich hoy? Bueno, se cortó tenemos ahí un problema en la comunicación, confirmaron Nico. lo más terrible de todo, ¿no? Es dramático lo que acaba de confirmar Nico. Sí. Mi hija está muerta, dice la madre de Cecilia. Esto se lo confirmaron en la casa de gobierno de Chaco. No estoy involucrando a Capitanich con el crimen. Capitanich es el padrino de boda de Emerciano Sena y de Marcela Juárez, que tienen un movimiento social muy parecido al que creó Milagro Sala en Jujuy por los modos muchas veces violentos. Hay un barrio que se llama Emerciano Sena, hay escuelas que maneja Emerciano Sena, que es empleado de la gobernación, del Ministerio de Educación y Tecnología, él, y la esposa es empleada del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Educación. Los dos candidatos, también. Nico. Vos a Emerciano... Claro, ex candidatos. Emerciano Sena, tal vez, Nico, sos el periodista de la Argentina que más lo conoce. No. Uno de los que más lo conoce, lo investigaste. Vamos a ver quién es. Veamos quién es. Tenemos que luchar todos los días de nuestra vida en contra de esa intención del capitalismo, de tenernos siempre como esclavos. Aquellas personas que entienden eso se transforman en un comandante. Yo no con delincuentes, con borrachos, con drogadictos, con abortistas y todo lo demás, yo no discuto ni debato, porque está resuelta la cuestión desde acá para mí. Eso es una escuela que maneja el Emerciano Sena de entre decenas de la provincia de Chaco. ¿Por qué este dirigente terminó manejando tanto poder? Bueno, hubo una alianza de Capitanich
cuando Emerciano Sena y su esposa formaron lo que llaman el Partido Socialista y empezaron a ser los piqueteros más fuertes cuando gobernaba la oposición. ¿Cobran, Nico, actualmente sueldo del Estado? Son empleados de la gobernación. Y Capitanich fue el padrino de bodas, insisto. Él dijo que ponía todo a disposición de la justicia. La abogada y la madre recién estaban diciendo que desde el sábado se sabía qué es lo que había pasado con su hija y con además la sobrina. Es terrible. Pero la historia es así. Ella desaparece, Cecilia, cuando le dice a la familia que se va con el hijo de Emerciano, que se llama César, a Ushuaia a alquilar una casa porque habían conseguido por contactos políticos un nuevo trabajo ahí. Deja de atender el teléfono y cuando la justicia y el caso se empieza a conocer en los medios, en un gran trabajo de la prensa local y después de medios nacionales que se sumaron, ¿qué es lo que dice la suegra de Cecilia? La precandidata ex a intendenta. No eran pareja, se habían casado. Ella no había ido al casamiento, pero estaba diciendo que la desaparecida no era la esposa de su hijo. El hijo, por algunas horas o días, estuvo prófugo hasta que se entrega, va a declarar a una comisaría y tiene 3 rasguñones fuertes en el cuello. Cuando cambia la situación procesal de testigo a imputado, mira esto, la madre manda a lo que se llama el Frente de Mujeres. Tiene un grupo emerciano que responde a él y que, a pesar de que sea un femicidio, van a pedir por él, Nico. Veamos tomaron la comisaría. Veámoslo. Está bien. Te respeto. Dale, yo también te respeto. Dale, gracias. Bueno, ahí se acercaron personas del movimiento, en este caso socialista, Emerciano Sena Mujeres al Frente, que sí, señora, ya me dijo su compañera. Bueno, pero espere. No me toques, por favor, no me toques. A ver. Bueno, acá seguimos nosotros en vivo, en directo, como ustedes pueden ver. Estas mujeres de Mujeres al Frente nos acaban de tirar el teléfono al piso. A ver, Nico, esto no se puede creer, ¿no? Están mujeres yendo a defender a un hombre que está acusado de un femicidio. Sí, son el todas testigo mujeres. estaba declarando, la madre llama, porque por supuesto se le complica la situación al hijo. Le ven los rasguños, lo quiere revisar un médico, ahí la madre, que después terminó presa, llama a sus mujeres que copan la comisaría para tratar de frenar a la justicia. Por eso es un crimen del poder. Una ministra, un expediente que se muestra a la política antes que a la familia, toman una comisaría, desde la comisaría, además desde un calabozo VIP de género, la mujer, la suegra de la desaparecida está llamando a la organización, organizándola desde adentro. Pero mira esto, mira lo que es Emerciano Sena. Inaugura piletas, Nico. Sí, una pileta. Ahí lo estamos viendo. Y a cada compañero. Esto con fondos públicos, ¿no? Escuchémoslo. Cada maestra, de cada profesor, de cada secretaria de distintos niveles, de los porteros, porque todo el mundo trabajamos acá a destajo, a deshora, día domingo, días feriados, ni bien terminó de llover el otro día, vinimos acá en el barro, todo caminando porque no podíamos entrar con ningún tipo de vehículo y seguimos con el trabajo para llegar a esto. Sí. Así que muchísimas gracias a la gente. Este es Emerciano Sena, al que se conoce como el Milagro Sala de Chaco. Sí. Hoy está preso, Nico. Sí, estaba el gobernador Pepo, que era en aquel momento gobernador. Pero la pileta se llama Santiago Maldonado. Es un chico que se murió ahogado en el río Chubut, ¿no? En aquel caso donde estaban involucrados los supuestos mapuches de John Wall. A una pileta le pusieron Maldonado. Al barrio le ponen el nombre de él. Que como Milagro Sala te da la casa, pero no la escritura. Y si no militás, van patotas y te pegan. Y por este caso se supo también que tiene un campo de 100 hectáreas. El Emerciano Sena, que no tenía nada, es el hijo de 11 hermanos más o de 10 hermanos más, vivió en un orfanato, tuvo una vida muy complicada, se volvió un tipo de mucha plata, de mucha guita, otra vez. Estuvo involucrado en la causa de la construcción de las casas sociales de la Madre Plaza de Mayo. Denunció a Joclender. Pero después de vuelta el poder peronista del norte,
le da muchísima plata y mucho poder, el control de las escuelas, a un personaje, y esto, olvidémonos que el hijo está acusado de matar a su esposa y que él también está acusado de lo mismo junto a su mujer y a otras personas más. De golpe tiene un campo de 100 hectáreas, autos, maquinaria, como mínimo 6 millones de pesos. Yo voy a decir lo que nos dijo la abogada. Otra hipótesis dice que había $1,5 millones y 50 millones de pesos. Nico, se ve que no había tanto entusiasmo por buscar a Cecilia. Ahora te vamos a mostrar cómo la buscaron, mientras la familia acaba de confirmar en TN, en Somos Buenos, que Cecilia está muerta. Sin linternas. Mirá. Así la buscaban, ¿eh? Eso que estás viendo es la imagen real. A oscuras buscaban a Cecilia de este modo. Ahora, después habló alguien de las personas que están detenidas, no de la familia de Marciano Sena, y por eso la catarata de detenciones. El domingo hay elecciones y el caso es tan grave que Capitanich le pidió a la justicia que saque de las boletas a Marciano Sena y a su esposa, que era precandidata a intendenta del Chaco. Está Carlos Pani con nosotros. Gracias por haber venido, Carlos. Es un lujo para nosotros. A ustedes. ¿Qué está pasando en la Argentina? Bueno, muchas cosas. Es un país donde conviven distintos siglos, ¿no? Esto parecen escenas del siglo XIX. Todo lo que ustedes contaron, más lo que contó la mamá de Cecilia, lo que contó la tía, la abogada, uno va recorriendo lo que dicen y es un mar de irregularidades, digamos, de cosas que están todas al margen de la ley. No estamos hablando solamente del asesinato. Esto que decías vos de que el expediente te lo comunica el gobernador. Claro. En un momento político donde esos gobernadores le piden a la Corte Suprema de Justicia que no se politice, inician un juicio político. Ahí estamos como en el siglo XX. Vos en tu libro... ¿no? Distintas. Claro. Ahora, es la misma gente. En tu libro, En el Nudo, que yo lo recomiendo mucho, sobre el conurbano, decís, hay un problema en la Argentina que es la pobreza, pero que no es que el país cayó, sino que terminó generando como dos países, ¿no? Algo así. Bueno, sí, es un país que se ha ido desintegrando. Eso. Digamos, uno de los rasgos principales que tenía la Argentina respecto de otras sociedades de la región era que, para poner un número, en el año 74 nosotros teníamos el nivel de integración social que tenía en el 74 Francia. Es decir, si medíamos los ingresos del sector más rico de la sociedad y del sector más pobre. Hoy tenemos esa misma relación, es la de Perú. Es cierto que Perú evolucionó bastante, pero digamos, nosotros vamos para atrás. Claro, si no es un país que se empobreció, sino que hay dos países. Claro, es decir, hay más pobreza y más desigualdad, que son dos fenómenos no necesariamente iguales, no es el mismo fenómeno. Y me interesa, por eso me detuve en el conurbano, me interesa mirar eso porque creo que el conurbano es una geografía donde se ve no solamente el avance de la pobreza, sino el avance de la desigualdad. Es como un territorio guetificado, donde entre crecen countries, barrios privados y villas, todas rodeadas de seguridad unos y otros, cada vez menos conexión, cada vez menos integración, y eso va dando un tipo de política que tiene que ver con esto que estamos viendo por eso te lo en el Chaco. ¿No? Es decir, la tercerización de la acción social. Claro. Fíjense que son todas formas de privatización las que estamos viendo, ¿no? Porque el gobierno le entrega la acción social, la construcción de escuelas, el manejo de las escuelas, el manejo de las casas para la gente que no tiene casa, a un señor privado que no sabemos por qué a él y no a otro, y a su vez la justicia le entrega al gobernador en otra forma de privatización, porque no lo hace porque es gobernador, sino porque es el caudillo, que tiene que saber antes que la familia qué es lo que pasó, y no sabemos qué pasó durante el fin de semana con las pruebas. Ahora hay que hacer arqueología para saber qué es lo que pasó con esa chica. Llevamos media hora, Carlos, del programa y todavía no hablamos de los temas trascendentes de la Argentina, que son la inflación, el dólar, lo que viene, ¿no? Que se supone que la crisis podría ser peor de lo que ya es. ¿Cómo juega esto en el frente de todos para vos?
cómo influye en la cabeza de Cristina. Vos hablás bastante tenés muchas fuentes, supongo, en el entorno de Cristina, te escuchamos habitualmente. ¿Qué te parece que está pasando por la cabeza de ella y cómo, en todo caso, va a definir lo que está pasando ahora? ¿Un candidato, dos candidatos, se abre? Yo creo que centralmente lo que pasa es una experiencia económica catastrófica, muy mala, una experiencia de gobierno muy mala que se refleja sobre la economía y sobre todo sobre un problema central para lo político y para lo electoral, que es el deterioro del salario, que es probablemente el factor que más determina el voto, tu poder adquisitivo. Esto afecta enormemente a Cristina porque ella cometió, a mi juicio, un enorme error estético, a ella que le gusta tanto la escenografía, etcétera, que es haberlo designado a Alberto Fernández por un tuit. Claro. Es imposible despegarse de eso aunque le cambie el nombre al frente de todos. Digamos, tenés que cambiarle el nombre a todas las cosas para que nos olvidemos de que ese es el origen de este gobierno. Ella en su momento dijo algo que a mí me produce simpatía, digamos, por lo ingenuo, casi infantil, de alguien desesperado. Este partido no se jugó. ¿Qué es eso lo que está detrás del cambio de nombre? Claro. El frente de todo es algo de Alberto Fernández, 4 años con los que no tienen nada que ver. Nosotros ahora nos llamamos de otra manera. Claro. No somos más los Kirchner. Claro. Somos los Fernández. O no somos más los Fernández. Volvemos a ser los Kirchner. ¿Esto qué significa? Que el problema está principalmente en cómo explicarle a la base social que se está o radicalizando, votando otras fuerzas políticas o yéndose a la abstención, quédate acá porque yo no tengo nada que ver con esta experiencia de gobierno. Este es Alberto. ¿Hay forma de que la sociedad crea eso? No, yo creo que no, que es muy difícil, es muy difícil. Hoy, si uno habla con el kirchnerismo más duro, toda la estrategia de campaña es contra Alberto, no es contra Larreta, no es contra Bullrich, es contra Alberto, es diferenciarse de Alberto. Es una pesadilla para cualquier grupo político, tener que diferenciarte de aquel que es tu gobierno. Ahora, todo esto es en la perspectiva de una derrota. Y creo que ella está pensando cómo quedar parada en medio de la derrota. Claro. Está pensando, primero, cómo colectivizar el dedo. Socializar la derrota. Ya no quiero ponerlo por un tuit al nuevo presidente, no lo quiero poner por un tuit. Claro. Lo quiero poner yo, pero que sean los gobernadores, digamos, me hago pedir por los gobernadores una metodología, subo 300 personas al palco de la Plaza de Mayo donde hablo, somos todos. Claro. La derrota, el frente no es más de todo, la derrota. Y siempre socializa las derrotas y... Bueno, es la lógica de la política. Las victorias. No sé hasta cuánto, acá hay algo ya, a lo mejor estoy hilando demasiado fino, no sé hasta dónde un líder resiste que aparezca otro líder legítimo. ¿A dónde estoy yendo? ¿Hasta dónde ella aguanta que el candidato a presidente que ella pone gane una interna y tenga una legitimidad propia? Este es un segundo problema. Yo creo que ahí hay algo de por qué un solo candidato y no dos. Si yo fuera Guado de Pedro o Massa, creo que Axel Kicillof está cada vez más cerca de la reelección en la provincia, de ser el candidato a la reelección, pediría ganar una interna, porque eso me daría espesor, me daría consistencia, me daría densidad. El tercer tema es, creo, para ella, preservar la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hoy hay dos personas pensando en dos distritos. Macri pensando en la capital y en su primo, y ella pensando en cuál es el candidato que más le garantiza como candidato a presidente retener la provincia de Buenos Aires para pasar los próximos 4 años en la provincia de Buenos Aires. Y ese es el dilema en el que está en este momento. Y hay un último punto, una cuarta cuestión, a mi juicio, en todo este proceso de decisión que está llevando adelante ella, que me lo pregunto yo, es, voy a ir a pasar estos próximos 4 años, que si la derrota es muy grande, probablemente sean los 4 años donde no voy a tener que enfrentar el llano solamente, voy a tener que enfrentar por primera vez un impulso de renovación dentro del peronismo, que ponga en tela de juicio por primera vez mi liderazgo, sin tener las palancas concretas del Estado. Y acá es la pregunta que yo me hago respecto del rol de Máximo Kirchner, a quien veo como una figura que están poniendo cada vez más en el centro. ¿Vos creés que puede llegar a ser candidato por lo que algo escuchamos? No, me cuesta ahora pensar a esta hora que estamos hablando. A lo mejor ayer era distinto. Claro, porque va cambiando minuto a minuto. Minuto a minuto.
Bueno, la cámpora de hecho, topa un poco el Estado, ¿no? Y los organismos claves. Sí, pero yo estoy hablando de... Lo pongo de otra... A ver, lo voy a poner de otra manera. Más clara. Y un poco más cruel. O más descarnada. Adelante. Si voy hacia una derrota en la que seguramente mi liderazgo va a ser desafiado, ¿en quién puedo confiar? Claro. ¿Puedo confiar en alguien de fuera de la familia? Lo estoy mirando a Guado de Pedro. ¿Puedo confiar en Guado de Pedro? Y ahora te quiero preguntar por Sergio Massa, que también lo tenés a espaldas, lo tenés a Sergio Massa de espaldas, que él en algún momento pensó, bueno, bajo un poquito la inflación, me voy del ministerio y soy candidato, era un poco el plan de él. Lo piensa. Lo sigue pensando, dice Nico. ¿Vos crees que él puede ser ministro y candidato? Yo en este contexto de pérdida de salario, de inflación. Yo creo que la política económica le juega totalmente en contra porque no pudo cumplir nada de lo que prometió. Claro. Tuvo a una mala política económica que llevó la inflación de 4,9 a 8,5 desde comienzo de año hasta ahora, digamos lo contrario de lo que había prometido. Insisto, deterioro del salario. Se le sumó un problema que es una catástrofe, que es la sequía, claro. 20.000 millones de dólares menos, que produjo lo siguiente: todo el ajuste que iba a tener que hacer el próximo gobierno, porque este gobierno iba a estirar la arruga para que el ajuste lo tenga que hacer el próximo, lo tengo que hacer ahora. Y necesito dólares. Hasta ahora los dólares no aparecen. No están. No están. Y el fondo está duro. Y el directorio del fondo está duro. La política. Sí. Hay países importantísimos en la escena geopolítica, por ejemplo, de Medio Oriente, como Pakistán, a los que le están pidiendo mucho más que a la Argentina. Entonces ahí hay Alemania, Holanda, los mismos japoneses dicen, a ver, claro. ¿Por qué? Está bien, porque son deudores grandes, etc. Entonces, el próximo desafío del gobierno es conseguir los dólares y un segundo desafío, poder cumplir ordenadamente con las condiciones que le van a poner para darle los dólares. Y probablemente entre esas condiciones esté una devaluación más marcada que la que lleva adelante Miguel Pelle desde el Banco Central. Entonces, creo que acá hay un tema para mirar, que si este gobierno, en esta escena de derrotismo, con este conflicto interno, con esta política monetaria, con este nivel de gasto público, en medio de las elecciones, que tenés que gastar más y no menos, ¿puede hacer una devaluación ordenada o empezamos, para cumplirle al fondo, empezamos en un problema mayor? Esto yo creo que está en la cabeza, no sé si de Massa, sino de todos los economistas que rodean a Massa. Y para ir de nuevo a tu pregunta, lo que quiero decir es, la economía le complica la candidatura y no sé hasta dónde la candidatura no le complica la economía. Claro. Porque no es del todo cómodo ir al fondo diciendo, usted va a hacer el ajuste, Massa, que es candidato a presidente. ¿En serio me está hablando? Sí. Él siempre se cuidó de no decir públicamente voy a hacer yo, pero... Pero ya hace muy poco tiempo le decía a los empresarios, yo me preservo para el 2027, pero ya está claro que quiere ser él. Carlos, ¿te puedes quedar un rato más? Sí, sí. Tenemos que hacer un corte. Le vamos a preguntar a Carlos, por supuesto, sobre la interna de la oposición, sobre el voto bronca. Ayer hiciste una gran columna, hoy la vimos publicada también. Queremos hablar de eso con vos, queremos hablar con vos de Milei. Si puede o no ser presidente Milei, se lo vamos a preguntar a Pagni en un ratito. Y vamos a seguir con Chaco, Nico. Sí. Porque la familia de Cecilia acaba de confirmar en TN que Cecilia está muerta, Nico, y todavía te quedan muchos detalles por contar. Sí. Y vamos a preguntarle a Pani sobre Pani también. También, después del corte, quédate. Reiteramos entonces lo que pasó al principio del programa. La madre de Cecilia Strossowski, desaparecida el 1 de julio en el Chaco, nos confirmó que para ella está muerta. Lo mismo dijo la abogada, que es la tía. ¿Por qué? Porque se lo dijeron funcionarios policiales de inteligencia en la propia Casa de Gobierno del Chaco el sábado pasado, y además después el fiscal, uno de los fiscales que está investigando el caso, le contó lo mismo. La trama es realmente truculenta. Está ahí presos 7 u 8 personas. El marido de la desaparecida Cecilia, que fue el primer acusado, pero después cayeron el padre, que es un dirigente social muy poderoso y con mucho dinero del Chaco, que creció gracias al poder chaqueño, del peronismo, su esposa y además empleados de ellos, ¿no? Atención con la declaración de una empleada. Dramático lo que pasa en el Chaco. Vamos a seguir con Chaco en un ratito. Volvemos a Carlos Pagni. Está con nosotros
Vamos a preguntar por Juntos por el Cambio. Hablamos mucho del Frente de Todos. ¿Cómo estás viendo la pelea? Macri y Larreta por un lado, Bullrich por el otro, los radicales en el medio, que no sabemos si van a hacer un acuerdo, por lo menos yo no lo sé, si el vice radical va a ser para Bullrich, si Larreta también va a seguir, o si va a ser Schiaretti. Hay mucho para hablar, ¿no? Bueno, lo que sucede en Juntos por el Cambio es que son procesos superpuestos donde, digamos, son distintas discusiones que se procesan al mismo tiempo con distintas velocidades y están superpuestas. Hay primero un problema de cómo, diría el politólogo Facundo Pandolfi, cómo transforma... ¿Por qué te reís? ¿No lo leíste? No, vale. No importa. ¿Cómo se transforma un partido personal en un partido institucional con muchos liderazgos? Claro. Los partidos fundados por empresarios, ahora que murió Berlusconi, tienen ese... Piñera tiene ese sello, claro. Casualmente amigos de Macri, ¿no? Sí, era muy amigo. Sí, tenía alguna relación, sí. En general no son líderes, son dueños los líderes de esos partidos. Entonces les resulta absolutamente... tiene que vender la empresa. Imposible entender que un gerente le dice quiero acciones. Claro. Y quiero decir hacia dónde va la empresa, que es la relación entre estas dos personas que estamos viendo acá, entre Larreta y Macri. Esto se proyecta sobre la interna de candidaturas, que es otra cosa. Entonces creo que Macri tiene con Patricia Bullrich, más allá del afecto que le pueda tener, la comunidad ideológica que pueda tener, el estilo Bullrich, a Macri le debe gustar mucho, la cosa así de alguien que no baja un cambio, como dice ella, que solo sabe acelerar, que no tiene freno, a Macri le gusta. Pero además, en alguna medida, dicho con todo respeto, Patricia Bullrich es un instrumento en esa pelea de liderazgo entre Macri y Larreta, pelea que se proyecta en un territorio, así como Cristina está mirando la provincia de Buenos Aires, que es la capital federal. ¿Por qué tanta obsesión por la capital federal? Si tal vez la ganen igual, o la gane la coalición, porque es Juntos por el Cambio, ¿no? Si gana un radical, ganó Juntos por el Cambio. No es lo mismo, digamos. Yo creo que los radicales... A ver, acá nos metemos en un tema muy interesante, que es que el PRO tu verdadero enemigo en política no es el que habla mal de vos, sino el que te quita tus votos. Entonces el PRO vino a sacarle los votos de la clase media al radicalismo. Hay gente en el radicalismo de la capital, históricos, que creen que el gran error político de Fernando de la Rúa fue haberlo hecho candidato a Aníbal Ibarra, porque con eso el radicalismo a la larga pierde. Claro. No te la van a devolver la silla cuando te la quitan. Ibarra no volvió al radicalismo a decir, bueno, me voy ahora. No, Ibarra terminó entregándole la ciudad a Kirchner. ¿Está cometiendo Larreta, piensa en el PRO, el mismo error? ¿Va a terminar dándole la candidatura a Lustó? En el duelo Macri-Larreta, Larreta tiene alternativa como para no apoyarlo a Lustó, cuando además Jorge Macri está diciendo todo lo que dice su primo y lo que dicen los adversarios de Larreta a nivel nacional. Por ejemplo, no queremos que entre Schiaretti. Claro. Digamos, ahí hay un juego donde lo que me parece que emerge, es un tema que a mí me encanta porque tiene que ver con la historia, es una contradicción muy profunda que hay dentro de la coalición, de esa coalición, de Juntos por el Cambio. Contradicción que estuvo solapada, atenuada por el enfrentamiento con el kirchnerismo. Porque había que disolver cualquier tipo de diferencia secundaria porque la contradicción mayor era con aquellos que pretendían establecer, vamos a ponerlo en términos muy vulgares, muy dramáticos, una dictadura bolivariana en la Argentina. Ahora eso ya no ocurre más. El kirchnerismo está tratando de sobrevivir. Entonces aflora un conflicto que yo creo que es uno de los grandes conflictos, vamos a ponerlo, no de ideología, no podría hablar de ideología, podríamos decir mentalidades, o mejor todavía sensibilidades que trabajan, que es el conflicto entre conservadores y radicales. Eso es lo que está operando en profundidad detrás de Larreta y Macri, detrás del discurso de Bullrich, el discurso de Larreta. Es como que el Juntos por el Cambio estaría mal diseñado y hay una línea que divide PRO de radicalismo y coalición cívica que tendría que hacer así una curva e incluirlo a Larreta ahí adentro. Y toda su pretensión de ir hacia la política
y no a la renovación de la política tipo Milei, que es lo que atrae más a Bullrich y a Macri, que es la idea del no acuerdo, la idea de voy a fondo, la idea de no negocio. En el fondo es una idea que tiene un matiz antipolítico, pero la política es negociación, es construcción de consenso, es ir al centro. Entonces me parece que todo eso se está jugando ahí adentro con un problema. Es un problema casi técnico. Hace 3 meses, cualquier encuestador que se le metía en la cabeza a un votante de Larreta y un votante de Patricia Bullrich, descubría que entre esos dos votantes había 90% de coincidencia respecto de toda de la visión del país. Hoy debe haber 65% de coincidencia. ¿Y esto por qué es un problema? Porque a diferencia de otras internas, ahora está Milei. No se van a poder unir los y hay que ver cómo reabsorbés, porque tenés la posibilidad, sobre todo para el votante de Bullrich, de ir a otro lado, que a lo mejor es más afín. Yo no sé si hoy no hay más afinidades entre la posición de Bullrich con la de Milei que con la de Larreta. Después el otro problema es Milei, ¿no? Nos quedamos sin tiempo. Yo me quedaría hablando horas. Yo también. Sí, siempre nos quedamos sin tiempo, sí. Bueno. Por suerte, porque eso nos obliga a hablar de otros temas. Y yo quería que hables un poco de vos y de cómo trabajás, pero no, en otro momento. Fuera de micrófono, Nico. Les agradezco mucho esta invitación. No, muchas gracias, Carlos. Corte, Nico, nos están apurando. Vamos al corte y seguimos con Chaco. Tenemos mucha información todavía. A ver, empezamos Somos Buenos contando lo que está pasando en el Chaco con, la verdad, una revelación de la madre de Cecilia, desaparecida el 1 de junio, que nos dijo que su hija está muerta. ¿Vos alguna vez escuchaste en un caso de una desaparición de una chica que tan rápidamente la madre diga está muerta? La madre y la abogada, que es la tía Gloria Romero y Karina Gómez, las dos confirmaron en Somos Buenos en TN hace un rato que Cecilia está muerta, que la asesinaron y que fue un crimen del poder donde la trama oculta de este crimen, estamos viendo los primeros capítulos. Nos faltan un montón de capítulos. Recordemos que Cecilia estuvo desaparecida desde el 1 de junio, que tenía un novio. Un esposo. Bueno, sí. Claro, hay una discusión si estaban casados. Estaban casados. Bueno, estaban casados. Porque, a ver, están presos hoy dos parejas que eran precandidatos de una lista de Capitanich, a quien Capitanich alimentó con fondos, poder, el manejo de escuelas, el manejo de infraestructura barrial y mucho más, merenderos, comedores, que es Emerciano Sena y su mujer. Son los padres de César Sena, que era la pareja de Cecilia. Los 3 y otras 4 personas están detenidas por el crimen. La justicia sospecha que mataron a Cecilia y que después los padres, que son 2 referentes importantísimos del ala de Jorge Capitanich, ni más ni menos que el gobernador de la provincia, ocultaron las pruebas y el cuerpo. Ahora Nico te va a contar detalles escalofriantes, pero vamos a ir a escuchar, Nico, a Emerciano Sena y después venimos con esos detalles. Pero antes de ir a escucharlo, lo que contó la abogada, tía de la seguramente fallecida Cecilia, es que esto se lo dijeron en la casa de gobierno del Chaco el sábado, un jefe policial, y que le dijo a la madre, vamos a devolverle el cadáver de su hija, que después lo confirma la justicia, y que además la ministra de Justicia y Seguridad le dijo a la abogada, tía de la desaparecida, baja los decibeles, no cuentes lo que está pasando. Pero en el Chaco se perdió el miedo. Y el poder ya no maneja todo. Escuchemos a Emerciano Sena. En esta situación crítica, Aurelio y José Suárez conducen la parte política y los abogados, la parte técnica, según la conducción política, van trabajando en función de este caso muy particular. Y a todas las compañeras y compañeros del barrio, les digo, hoy conducen Aurelio y José Suárez la parte política del movimiento. Todos los docentes, todos los compañeros y compañeras, obrera, no obrera, centro de salud, biblioteca, todos los compañeros de adentro y de afuera, de los merenderos y de todo, hagan reunión permanente y expliquen esta situación urgente. Hasta que yo recupere mi libertad, estamos así. Y hagan actividad económica porque estamos sin plata y necesitamos plata no solamente para comer lo que estamos detenidos, sino también para comprar algunas cosas que va a servir. Nos vemos en la lucha, compañeros, hasta la victoria. Emerciano Sena.
¿De dónde estaba hablando? Es un programa difícil, Nico, porque... Sí, pero ¿de dónde estaba hablando este señor? Pues esto es importante. Estaba diciendo a sus militantes cómo armar las estructuras políticas del movimiento, quién queda a cargo y que le junten guita. Desde la cárcel. Desde la cárcel, igual que la esposa. Dice que no tienen dinero. Tal vez le faltan 6 millones de pesos, que es lo que dice el acta que encontraron en la casa. O tal vez, como se sospecha, porque las cosas en una provincia donde el poder maneja todo, hace muchas décadas, no se sabe, no es transparente, por eso el expediente lo veía la gobernación antes que la familia, tal vez sean $1,5 millones y 50 millones de pesos. A ver, Nico, el poder maneja todo, decís vos, pero hoy hay gente que perdió el miedo porque se está hablando del crimen de Cecilia. La familia y la abogada confirmaron hace un rato en este canal, en Somos Buenos, que Cecilia fue asesinada. Nico tiene algunos detalles. Sí. Ahora, uno se pregunta, ¿no? El Ministerio de la Mujer del Gobierno de la Nación. Sí. ¿En qué estaba? A ver, es un mostrame. femicidio que causa estrépito en el norte argentino. La ministra de Género es de San Luis. ¿Se están ocupando de este caso? No. Hace 7 horas tuvieron que están en Mar del Plata, que está bien que estén, junto con el Ministerio de Agricultura. ¿A cuánto está Mar del Plata de Resistencia? No sé. 1.400 kilómetros. Bueno, antes o después, no, ayer, estaba en el Comodoro Rivadavia, Chubut, más abajo. Haciendo actividades que está bien que hagan. Hay uno más, ¿no? A ver, Nico, lo que podemos confirmar... Estaban en Santa Cruz, o sea, Santa Cruz, Chubut, Mar del Plata. Capaz llegan a Resistencia. Estoy siendo irónico porque es dramático. Es dramático. Y yo digo la última información del Diario Norte. Dale, se la digo a Franco. Franco Mercuriali, buenas noches. Vamos a saludar a Franco Mercuriali, lo tenemos.